Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron en la vista del Señor entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Bueno, he querido comenzar con la primera lectura, que es del capítulo 3 de Génesis, el de la tentación y caída del hombre. Aparece la serpiente, es decir, Satanás, y con astucia inicia un diálogo con la mujer. Lo inicia con una suerte de pregunta. Sabe que si afirma es descubierto en la mentira, y ahora su propósito es tentar a la mujer. Es la pregunta de quien se hace el desentendido para entrar en tema sabiendo muy bien dónde quiere ir. La mujer cae en la red que le ha tendido porque sigue el diálogo. La primera cosa que todos debemos tener muy pero muy en cuenta es nunca, pero jamás dialogar con Satanás. Y me preguntarán cómo se dialoga con Satanás. ¿Acaso nos habla? Bueno, en general no, aunque puede en algún caso escucharse como una voz que viene de adentro, de afuera. Eso pasa en los casos de obsesión diabólica, por ejemplo, pero también puede ser en alguna forma así, extemporánea. Pero en general no ese es el modo por el que habla. Habla cuando produce imágenes en la mente, que de eso es capaz, cuando exalta algo a nuestros sentidos, o despierta nuestra curiosidad cuando nos viene alguna mala intención, imagen o idea. En lugar de quitárnosla de inmediato, le damos vuelta o avanzamos por esa vía. Hasta que no había entrado en diálogo con la serpiente, la mujer no había advertido que, según dice en el relato, el árbol, se refiere al conocimiento del bien y del mal, era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable. Se ha abierto a la tentación y ahí transgrede el mandato de Dios. Entrando en diálogo con la serpiente, que es el tentador, el seductor, deja de dar crédito a Dios. Desconfía que la prohibición no es para procurarle un mal, cercenando su libertad, sino lo contrario, ponerle un límite para evitarle el mal. Porque el bien está por encima de la libertad, y el bien, que es la salvación del hombre, es absoluto, no relativo.
Por encima de todo está la salvación. Por eso está la suprema ley de la Iglesia, la salvación de las almas. Es el amor el que dicta esa ley suprema. Por eso, quien no solo ama, sino que es el mismísimo amor, porque Dios es amor, pone límites a la libertad con que creó al hombre. Y también, claro, la tentación es querer ser como Dios, ¿no? Ahí está, ya es una gran seducción, porque, claro, se avanza con el diálogo y él avanza con la seducción, con la tentación. Bueno, otra particularidad que se da en la historia de la humanidad es el poder de la mujer sobre el hombre, para bien y para mal. La serpiente lo sabe y seduce a la mujer para que la mujer seduzca al hombre. Ese poder lo vemos en las figuras de Eva y en la opuesta de María. La serpiente, Satanás, se valió de Eva y se sigue valiendo hoy de Eva o de la mujer, justamente degradándola en su ser femenino, en su propia naturaleza, para degradar al hombre. Dios, en cambio, elige a María entre todas las criaturas, entre toda la humanidad, para traer al Salvador al mundo. Y para Él mismo, es decir, asumir la humanidad, para darnos la madre espiritual que suplante a Eva como madre de nuestra carnalidad, y para hoy conducirnos a la salvación, protegiéndonos como madre nuestra que es en esta lucha espiritual. Al comer del fruto, el hombre y la mujer descubrieron que estaban desnudos. El primer conocimiento que les dio ese árbol del fruto prohibido fue descubrir justamente su desnudez, al verse privados de la gracia de Dios que los cubría, que los protegía. Se ven desnudos, se avergüenzan, se asustan, se ocultan de Dios porque han hecho lo que tenían prohibido hacer. Se apartan de su Creador. Veremos luego cómo su Creador irá a su encuentro para ser el Salvador, porque infinito es el amor de Dios. En el Evangelio le presentan a Jesús un sordo mudo. Bueno, no es totalmente mudo, no es totalmente mudo, pero bueno, tiene gran dificultad para hablar, para que le imponga las manos. Pero en vez de imponerle las manos, hace otros gestos. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá. Es decir, además de esto, dice que Jesús lo apartó de la muchedumbre. ¿Por qué así todo esto? Jesús podía actuar a distancia como hizo en otras ocasiones, como hacía poco había hecho con la hija de la cananea, que la liberó del demonio. ¿Por qué apartarlo? ¿Por qué esos gestos? Bueno, yo encuentro una explicación, esto es personal, me parece ver en todo esto la liturgia, el espacio sagrado de la liturgia. El culto tiene su espacio, separado de lo profano, de ahí apartarse de la muchedumbre. Y tiene sus gestos y actos litúrgicos que le son propios y sacramentales, signos visibles o sensibles, en este caso es poner saliva en la lengua, poner los dedos en los oídos, que significan realidades invisibles de la acción de Dios. En este caso, restaurar o dar el habla y la audición a sordo mudo. Justamente el agua en la inmersión o en la aspersión del bautismo, junto que está acompañado a las palabras, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que se produzca la regeneración de la persona, está hecho. Ese es el gesto sacramental. Y el sacramento en sí, y nazca esa persona como hijo de Dios. Por eso, esto es tan importante que no es lícito llamar hijo de Dios a quien no haya pasado por el baño de regeneración, por el bautismo. Precisamente ese acto de poner los dedos en el oído se repite o se repetía en la administración del sacramento del bautismo.
cuando el sacerdote dice Éfeta, abre tus oídos a la palabra de Dios y también abre la boca para anunciarla. Con los gestos el Señor nos enseña la sacralidad de la liturgia y la eficacia de los sacramentos. Además, para sus contemporáneos, ellos podían reconocer en los milagros signos que Jesús cumplía de la llegada del Mesías, porque había sido profetizado por Isaías que los sordos oirían y que los mudos hablarían. Dice, por ejemplo, Isaías, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Y todos aprobaban, admirados, diciendo, todo lo hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Queridos amigos, no seamos sordos al llamado a la conversión del Señor, ni mudos para anunciar la salvación en el único Salvador, o para denunciar la mentira que nos circunda y la apostasía a la que pretenden arrastrarnos. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.